En este tutorial les voy a explicar cómo manejar las capas en Photoshop, un elemento fundamental para trabajar la edición fotográfica. Una capa en Photoshop no es más que una especie de hoja de acetato, hoja transparente que se van creando encima de nuestro elemento base. Cada una de esas capas nos va a permitir a nosotros incorporar elementos o bien incorporar algún tipo de ajuste dentro de la imagen. Ya en clases anteriores hemos visto cómo utilizar las capas, pero vamos a hacer este tutorial específicamente para que aprendan a administrarlas y a controlarlas de forma efectiva. Acá tenemos una imagen cortesía de Fotoversia que la tomamos con fines académicos para explicarles los ejercicios. Cuando trabajamos con capas, nosotros podemos incorporar elementos nuevos dentro de nuestra fotografía. En este caso vamos a hacer primero unas selecciones y luego vamos a copiar las imágenes y las vamos a pegar dentro del mismo documento con el fin de crear capas nuevas. Por ejemplo, una capa la podemos crear de esta forma. Seleccionamos la imagen, fíjense, yo voy a tomar a este personaje y voy a separar cada uno de los rasgos de su cara. Entonces vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, el ojo, ¿verdad? Yo puedo tomar una selección de este ojo, puedo tomarla así un poco más cerca, le puedo decir control C y después pegar. Cuando yo pego la imagen, fíjense, automáticamente me va a aparecer la capa. Al moverla, la movemos con esta herramienta, podemos observar que la imagen se ha duplicado. Esto nos permite agregar elementos a esta imagen o a esta capa o simplemente a darle algún tipo de ajuste. Para eliminar una capa tenemos dos procedimientos. El primero es seleccionándolo desde acá y eliminándolo directamente desde nuestro panel. Seleccionamos o suprimimos, también lo podemos hacer. Acá en nuestro panel de capa tenemos una serie de iconos que ya hemos visto algunos de ellos, donde nosotros vamos a ir controlando los elementos y aquí se nos va a ir organizando cada elemento que vamos a crear de nuestra capa. Queremos crear una capa vacía, como vimos en tutoriales anteriores, seleccionamos nuestro icono de capa nueva, hacemos clic y automáticamente se nos va a generar una capa transparente. ¿Para qué nos va a servir la capa transparente? Ya sea para aplicar algún tipo de color, por ejemplo, selecciono en este caso nuestro pincel, tomo información a nivel del color frontal y procedo a darle color. Acá recuerden que podemos modificar el tamaño del pincel y podemos crear imágenes sobre la fotografía. Como son unas capas, están encima de ella y nosotros podemos eliminarla o dejarla ver. Como podemos observar aquí también, como les acabo de explicar, lo podemos eliminar. Le decimos que sí. Vamos a proceder a seleccionar algunos elementos. Cuando yo trabajo con selecciones, algo muy importante, nosotros podemos controlar el nivel de precisión de la imagen. Si hago una selección, yo puedo acá en las propiedades de la herramienta, en este caso de lazo, yo puedo decirle que se desvanezca, ¿verdad? Yo le doy aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un 30 píxeles de desvanecimiento y eso me va a permitir hacer cuando haga el proceso de selección y copiado. Vamos a suponer que la quiero así, control C, control V. Al moverla, fíjense cómo va a estar ahora el elemento, un poco más integrado. Nosotros podemos eliminar cosas de aquí con otras herramientas. Fíjense, yo utilizo el borrador para eliminar los elementos de esta capa, ¿verdad? Podemos hacerlo difuminado, así como les he explicado. Nosotros podemos eliminar solamente el espacio que está aquí. En este caso usé un pincel de trazo duro para que más o menos viéramos en ningún momento yo estoy borrando mi foto, solamente estoy borrando la capa que acabo de hacer. Para separar los elementos del personaje lo podemos hacer con esta herramienta. Seleccionamos un poco más, más cerca los elementos, pueden separar las cejas, la nariz y podemos hacer este ejercicio. Copiamos y pegamos. Es muy importante cuando estemos haciendo el proceso de copiar y pegar que tengamos seleccionada nuestra capa fondo. Por ejemplo, me selecciono acá fondo, selecciono una imagen y activo, por ejemplo, voy a seleccionar solamente el ojo. Trato de hacer una selección un poco más. Recuerden que esta herramienta es un poco más complicada por el hecho de que no nos permite seleccionar mucho. Control C, control V. Estamos seleccionando a mano alzada. Ahí tenemos el objeto. Dos capas. Por ejemplo, yo estoy aquí ubicada en mi capa 2. Se dan cuenta porque está activa de esa manera. Voy a proceder a seleccionar, por ejemplo, la boca. Cuando ella me vaya a dejar, o yo voy a solicitar moverla, control C, ella me va a dar esta advertencia
Dice que no se han encontrado elementos en la capa porque está vacía. ¿Por qué sale esto, señores? Porque tengo seleccionada la capa 2 y no tengo seleccionado el fondo. Tengo que tener mucho cuidado en estar pendiente de siempre seleccionar el fondo de donde quiero extraer los elementos. Control C, Control V. Separo los labios. Y así sucesivamente puedo ir separando elementos. Una vez que tengamos los elementos, fíjense, yo quisiera moverlos. Para mover entre las capas, debo tener presente un elemento, que es esto que está acá, que les había mencionado anteriormente. Cuando yo lo selecciono, ella me permite activar de forma, digamos, separada cada una de las capas. Si yo lo desactivo, tengo que seleccionar las capas directamente desde el panel. Fíjense que acá no me permite seleccionar los elementos, sino que tengo que seleccionarlo directamente de acá. Otra cosa que podemos trabajar con capas es, digamos, la opción de duplicar. Si yo tengo una capa y yo quiero generar un duplicado de ella, simplemente la selecciono con mi herramienta de selección, presiono la capa y le doy al teclado. Esto me va a permitir crear un duplicado de la misma imagen. Por ejemplo, volvemos acá, selecciono el objeto, fíjate que tengo seleccionada mi capa, presiono la tecla Alt y desplazo. De esa manera tenemos un duplicado de los elementos que está aquí, ¿verdad? Recuérdense que para eliminarlo simplemente selecciono la capa activa y borro. Esa es la manera de eliminar. Si yo quiero transformar esta capa, es decir, modificar su tamaño, le doy Control T y me aparecen los controladores de tamaño. ¿Qué puedo yo hacer acá? Transformar aquí. Fíjense que ella es muy flexible. Si usted quiere que ella mantenga proporción, deben presionar la tecla Shift. Y de esa manera ya les va a mantener la proporción de la anchura y la altura en el objeto que estamos, digamos, modificando. Al terminar la transformación, ¿verdad? Suelto mi teclado y procedo a darle Enter. Muy importante para que ella pueda, digamos, aceptar la transformación que acabo de hacerle. Fíjense cómo hemos visto cómo transformar imágenes. Ahora, por ejemplo, yo necesito darle un giro a alguno de los elementos. Mismo procedimiento, Control T, pero en vez de tomar el controlador desde la parte interna de la imagen, lo voy a hacer desde afuera. Fíjense cómo aparece una flecha. Acá voy a hacer clic y voy a empezar a arrastrar. Vamos a modificarlo. También funciona la tecla Shift para restringir el giro. Podemos transformarla. Importante, las capas tienen, digamos, ciertas características, entre las cuales están las opciones que aparece acá. Yo le puedo dar opacidad a una capa, bajándole el controlador lo llevo a la transparencia. Y podemos aplicar un método de fusión. Esto nos va a permitir, digamos, integrar las dos imágenes. Si yo le digo trama, ella se va a integrar con la capa que esté por debajo de ella. Inclusive todas las que están debajo de ella se van a ver afectados por la capa que estamos aplicando este tipo de fusión. En la opción de, digamos, duplicar capa también la podemos hacer directamente desde el panel. Seleccionamos, por ejemplo, la capa que quiero duplicar, vamos a suponer que sea esta, selecciono y arrastro hacia la hojita que está doblada. Eso les permite a ustedes crear un duplicado de capa. Cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, digamos, creamos capas, las capas van a tener un orden específico. Fíjense, si yo creo una capa nueva, por ejemplo acá, la creo, ¿verdad? Y aplico un color. Vamos a suponer que voy a aplicar este color para que veamos el ejemplo. Y me voy a llevar todas las capas para acá. Observen que cada una de ellas tiene un orden específico en función al orden que tenemos en la capa. Si yo quisiese mover esta imagen, digamos la línea que acabo de hacer para la parte de arriba, simplemente selecciono, mantengo presionado y arrastro hacia la parte de arriba. Esto me va a permitir poder visualizar la capa por encima de todas las que están acá. Si yo quisiese bajarla, que esté en la parte inferior, también el mismo procedimiento. Clic, arrastro hacia abajo sin soltarlo y luego lo suelto en la posición que yo quiero que ella esté. Otra cosa importante es, por ejemplo, en el caso del fondo, yo quisiese moverlo, fíjense que no me deja, tengo restringida la opción. Si ven el icono que aparece cuando lo muevo, me está restringiendo la operación debido a que yo tengo mi fondo bloqueado. Si yo quisiese dejar que este fondo se mueva, o sea que se pueda desplazar y yo lo puedo poner por encima de los demás elementos, yo debo seleccionar la imagen y darle 2 veces clic. Cuando usted le da 2 veces clic a la imagen,
puede crear lo que se llama la capa cero. Capa cero significa que mi fondo es movible. Yo lo puedo desplazar hacia arriba, como ven, o lo puedo desplazar hacia abajo. Una capa también puede ser un texto. Vamos a activar el texto para que más o menos vean el ejemplo. Selecciono una imagen, ¿verdad?, de texto. Arriba va a aparecer las propiedades. Esto lo vamos a ver más adelante. Y coloco un texto. El texto siempre va a venir configurado en función a los elementos que están seleccionados previamente. El texto también forma parte de las capas. Fíjense, este texto está por debajo de ellas, por ende no se puede ver. Yo lo puedo subir, lo puedo llevar hacia la parte frontal, también lo puedo transformar. Lo puedo girar. Le puedo hacer todos los elementos de las capas. De hecho, las capas también traen lo que son propiedades de capa. Esto lo vamos a ver más adelante, pero más o menos quiero explicar. Capa, estilos de capa. Todos estos estilos de capas que tenemos acá, por ejemplo, voy a explicarles solamente trazo, van a afectar directamente la capa que está seleccionada. Llámese texto, línea, objeto, cualquiera de ellos. Acá le vamos a poner, por ejemplo, tamaño, fíjense. ¿Ven? Al aplicarle a una capa, un estilo de capa, automáticamente vamos a ver reflejado acá otros iconos, otros elementos. Acá tenemos lo que son los efectos que podemos ver. Acuérdense que el ojito es para visualizar o no un elemento dentro de la capa. Podemos quitarle el ojito y la capa no se borra, sino que simplemente se hace invisible. Como vemos, tenemos diferentes tipos de capas. Una capa puede ser una línea que creemos, un texto, parcialmente un trozo de la imagen. Podemos incorporar otra imagen. Por ejemplo, si yo puedo decirle abrir esta imagen. Si yo quisiese incorporar esta imagen hacia el documento que estamos trabajando, tenemos dos opciones. Una es hacer una selección del área que queremos hacer, copiamos, ¿verdad? Control C y nos lo llevamos a este documento. Otra opción sería, que es la que vamos a utilizar, es seleccionar la imagen, mantengo presionado, sin soltar el ratón, voy a soltar la imagen en el centro del documento. Eso me va a permitir a mí trasladar en la imagen. Fíjense que la imagen se va a colocar automáticamente por encima de la última capa que estuve seleccionando. Entonces son elementos que podemos ir incorporando a nuestra composición. El objeto se coloca por encima de los demás. También tiene la misma propiedad y podemos duplicarlo con Alt. Podemos girarlo activando Control T y también podemos darle los efectos de fusión de capa. Fíjense acá, nosotros podemos aplicar texturas a una imagen simplemente colocándole algunos elementos arriba, trabajando solamente la textura del objeto. Esto lo logré solamente incorporando el elemento y aplicando una opción de fusión. Como ven, esto es un proceso muy sencillo. Es importante que manejemos lo de las capas y cómo configurarlas y estructurarlas en nuestro documento.